Bienvenidos a PS Tutoriales. En el vídeo de hoy os traigo el tutorial de este diseño, así que si os gusta, quedaros a verlo. Antes de dar comienzo al tutorial, quería deciros un par de cosillas. Muchos ya sabéis que este diseño forma parte de la serie Los 4 elementos porque ya la habéis visto en mi página de Facebook. Con anterioridad os he presentado el tutorial de aire y al final del tutorial de aire os comentaba que a veces cuando pedís un tutorial y yo no lo hago no es porque no me dé la gana, simplemente es porque encuentro dificultades para realizar dicho tutorial. Era el caso del resto de elementos que formaban esa serie de los 4 elementos. Estoy haciendo lo imposible por compartir con vosotros los tutoriales de esta serie. Hoy os traigo el tutorial de agua y simplemente quería aclararos que la forma en que lo voy a presentar no es la habitual. Yo suelo grabar los vídeos o los tutoriales explicando sobre la marcha a medida que los grabo. En esta ocasión lo he hecho de forma diferente. He grabado primero el tutorial y ahora voy a tratar de hacer la explicación aparte. Esto es porque me ha llevado 2 horas grabarlo. El diseño en sí no es difícil, pero tiene bastantes pasos que se pueden pasar a cámara rápida, por eso he decidido hacerlo así. Así que durará menos de esas 2 horas que me ha llevado grabarlo. Espero que os guste y vamos allá. Vamos a abrir un archivo nuevo en principio de las medidas que vosotros queráis. Yo este diseño lo he hecho para usar como wallpaper, así que le he puesto las medidas de resolución de mi pantalla. A continuación nos vamos a ir a archivo colocar y de los materiales que os he dejado vamos a colocar el que dice fondo 1. A este fondo podéis aplicarle un ligero desenfoque gaussiano y dejar la parte de la arena más enfocada si queréis con ayuda de una máscara de capa, pero yo para no hacer demasiado largo el tutorial e ir saltando algunos detalles poco importantes no lo he hecho. A continuación volvemos a archivo abrir y vamos a abrir en un documento aparte a nuestra chica y la vamos a recortar. Os aconsejo utilizar la herramienta pluma. En otros tutoriales ya os he explicado más o menos cómo se utiliza, pero vuelvo a hacerlo de forma muy sencilla. Al utilizar la herramienta pluma os aconsejo hacer lo máximo de zoom que os permita para que el recorte sea lo más ajustado posible. Vamos a ir creando pequeños trazos, pequeños puntos, a pequeños clics. Y si queréis realizar una curva, en el último clic que hagáis con el ratón, mantenéis el botón pulsado, movemos a un lado y a otro y ya nos permite hacer la curva. Para eliminar ese último punto que nos molesta, pulsamos la tecla Alt y de esta forma ya nos permitiría crear una nueva curva sin ningún problema. Bueno, pues voy a pasar a cámara rápida lo que viene siendo el recorte de la chica, que es algo que lleva bastante tiempo porque os aconsejo que lo hagáis con calma, y cuando termine vuelvo. Cuando estemos llegando al punto de unión, si os fijáis, al situarnos sobre el primer punto de trazado, el cursor del ratón cambia.
pues haciendo clic en ese punto logramos cerrar el trazado. Voy a terminar de realizar los trazados que me faltan, que son básicamente los de las zonas internas, como veis, los estoy pasando a cámara rápida y luego vamos a crear la selección y a retocar esa selección con perfeccionamiento de borde. Una vez que tenemos el trazado finalizado, con la herramienta pluma todavía seleccionada, nos vamos aquí arriba a la barra de opciones donde dice selección. Hacemos un clic y simplemente le vamos a dar en OK para hacer la selección. Con esta selección hecha, nos vamos a cualquiera de las herramientas de selección, por ejemplo la herramienta de marco, y aquí arriba en la barra de opciones vamos a entrar por perfeccionamiento de bordes. Aquí lo que vamos a hacer, bueno, lo que yo voy a hacer es básicamente pasar la herramienta de radio por la zona del cabello. Esto dependerá un poco de si queréis conservar su cabello original o queréis añadir stocks de cabello. Entonces, como estáis viendo, ahí lo estoy pasando por la zona del cabello un poquito para recuperar esos pelitos sueltos. Lo podemos pasar un poco por la zona del vestido, aunque como os digo, no nos vamos a preocupar mucho del vestido porque sobre el vestido aplicaremos luego efectos. Así que lo voy a dejar así. Cuando ya lo tengo le doy en OK y ahí tengo mi selección corregida. Con control J tengo a la chica recortada en una capa nueva. Vamos ahora de nuevo a la herramienta pluma porque vamos a hacer un nuevo trazado de lo que es esta zona de abajo de los pies. Así que un poco a ojo, con la herramienta pluma vamos a crear un trazado cogiendo lo que es toda esta zona donde están las pisadas o las huellas y un poquito más hacia allá. Aquí voy a hacer también un trazado de la parte de la sombra porque la voy a utilizar en el diseño, conservando lo que vienen siendo los pies de la chica. Haciendo esto nos aseguramos de que luego a la hora de integrar a la chica en el fondo de nuestro diseño nos sea muchísimo más fácil. Una vez que tenemos el trazado finalizado, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Con la herramienta pluma seleccionada nos vamos a la barra de opciones aquí arriba y donde pone selección hacemos un clic y aquí le damos en OK y con control J dejamos esta selección en una capa nueva que vamos a renombrar a pies, suelo o como vosotros queráis. Vamos a seleccionar ahora las dos capas, la de la chica y la de los pies con ayuda de la tecla Control o Shift y las vamos a arrastrar a nuestro documento de trabajo. Con Control T vamos a redimensionarlas para hacerlas más pequeñas y las colocaremos más o menos por aquí. Una vez colocadas, tecla Enter para validar. A continuación nos vamos a situar en la capa de los pies o de la arena o como la hayáis renombrado y con Control U vamos a bajarle un poquito la saturación para tratar de igualar el tono de esta arena tan amarilla al tono de la arena del fondo. Bueno, ahí estoy reajustando un poco los valores, le he bajado saturación, le he bajado luminosidad, hasta conseguir más o menos un tono similar al del fondo. Y si no me queda del todo bien, con Control L abrimos los niveles y podemos seguir reajustando, por ejemplo desplazando un poquito las sombras. Volvemos a pulsar Control U y volvemos a bajarle saturación. Los valores pues un poco a ojo, hasta que logremos más o menos el tono de la arena del fondo. Vamos ahora a crear una máscara de capa invertida, pulsamos la tecla Alt al mismo tiempo que pulsamos el icono de crear máscara de capa y creamos una máscara de capa invertida. Y ahora con un pincel, con color blanco como frontal y con una opacidad bajita, vamos a ir pasando el pincel, que será uno de estos de Photoshop, el primero por ejemplo de bordes difusos, por las zonas donde queremos desvelar las huellitas de la arena. Así, de esta manera, poquito a poco.
Pasamos también por la zona de la sombra, como veis. Insistiendo un poco más en la zona que está cercana a los pies. Y luego un poco por el resto de la arena, de esta manera. Podemos hacer varias pasadas para que las huellas se noten más, hasta que quede de nuestro gusto. Nos situamos ahora en la capa de fondo y nos vamos a ir a Archivo, Colocar, y vamos a colocar la imagen que dice Fondo 2, y vamos a colocarla en esta zona superior, evitando la zona de la arena. La vamos a hacer más grande, la podéis rotar si queréis un poco. Yo básicamente lo que estoy tratando es de quedarme con la zona de mar. Esa pequeña franja que hay ahí de cielo la estoy evitando, entonces lo agrando un poquito más. Y cuando la tengo más o menos así colocada, tecla Enter para validar. Esta capa de fondo 2 vamos a ponerla en modo de fusión luz suave, con una opacidad baja, en torno a un 35% más o menos, valor arriba, valor abajo. Y ahora, si queréis, podéis dejarlo así o crear una máscara de capa. Yo voy a crear una máscara de capa invertida, ya sabéis, Alt y clic en el icono de máscara de capa. Y ahora con un pincel en color blanco, con una opacidad baja, lo voy pasando por aquellas zonas que a mí me interese. Ahí estoy desvelando, por ejemplo, la parte de la espuma de la ola por detrás del vestido de la chica. Y lo estoy pasando pues más o menos un poco por lo que es toda esa zona del fondo donde está el mar, porque me va a ayudar a darle un toque de luz, como veis, y un toque de color azul. Hacemos varias pasadas así, a vuestro gusto. Cuando lo tengamos, nos vamos a Archivo, Colocar, y vamos a colocar ahora el fondo 3. Lo vamos a mover más o menos igual que la imagen anterior, la de fondo 2. Lo vamos a hacer más grande y lo colocaremos pues por aquí atrás. Lo podemos rotar un poco. Y como os digo, básicamente vamos a hacer un poco lo mismo que hemos hecho con la imagen anterior, la de fondo 2. Creamos una máscara de capa invertida y ahora con un pincel en color blanco como frontal vamos desvelando ese fondo abstracto en aquellas zonas que a nosotros nos interesen. Estas dos imágenes que acabamos de colocar nos van a servir un poco para quitarle protagonismo, entre comillas, a la imagen de mar de fondo y para centrar un poco más la atención en la chica. Lo que quiero decir es que podéis obviarlas tranquilamente y no colocarlas. Cuando ya las tenemos, estas tres capas las seleccionamos con ayuda de la tecla Shift y con Control G las vamos a meter en un grupo que vamos a llamar fondo. A continuación nos vamos a situar en la capa de la chica y vamos a hacer una selección de su vestido. Vamos a ir a Selección, Gama de colores, y con el cuentagotas vamos a hacer un clic en uno de estos tonos verdes de su vestido y ahora jugamos con los valores de tolerancia hasta que, como veis ahí en la miniatura, tengamos una selección más o menos de esta manera, la selección de su vestido. Cuando ya la tengamos, vamos a dar clic en OK y con esta selección hecha nos vamos ahora a los iconos de aquí abajo y vamos a crear una capa de relleno de color sólido. Aquí vais a elegir la tonalidad que vosotros queráis. Yo elegí un tono azul. Al hacer la selección de esta forma con ayuda de gama de colores, como veis, conserva bastante bien las formas del vestido, las sombras y las iluminaciones. Por eso esta capa la voy a dejar en modo normal. En caso de que le deis color al vestido de otra forma, pues tal vez os interese jugar con los modos de fusión de capa.
Al darle color o cambiarle el color al vestido de esta manera, como veis, voy a usar esta máscara de capa que tengo aquí para retocar ciertas partes. Por ejemplo, aquí en las iluminaciones me han quedado todavía de una tonalidad verdosa, así que con un pincel en color blanco como frontal voy a pasárselo por esas pequeñas zonas para terminar de retocarlas. La ventaja de hacerlo de esta manera es que haciendo doble clic sobre el cuadradito de color se me abre el selector de colores y le puedo cambiar el color cuando yo quiera. Voy a aprovechar y pasar también el pincel con una opacidad bajita por lo que viene siendo todo el fondo para darle una tonalidad azulada a toda mi composición. Lo situamos ahora en la capa de la chica y con control U voy a bajarle un poquito la saturación porque está demasiado saturada. El valor un poco a vuestro gusto. Una vez que lo tengamos, le damos en OK. A continuación vamos a crear una máscara de capa sobre la capa de la chica, una máscara de capa normal, y os he dejado como materiales unos pinceles de salpicaduras. Así que los vamos a seleccionar y vamos a empezar creando los efectos de destrucción, entre comillas, en el vestido. Nos vamos a ayudar de la ventana de pinceles. Si no la tenéis abierta, vais a ventana, pincel, y ya se os abre. Y aquí vamos a ir variando el ángulo del pincel según nuestras necesidades. Y como os digo, vamos a ir haciendo pequeños clics con diferentes opacidades en lo que viene siendo toda esta zona de la cola del vestido. Este paso, la verdad, yo os aconsejo que lo hagáis antes de cambiarle el tono o el color al vestido, porque yo no lo hice y de esta manera luego voy a tener que modificar también la capa de color uniforme, como vais a ir viendo. Así que la estoy desactivando de momento para que no me distraiga. De esta manera veo mejor el efecto que estoy creando. Como veis, poco a poco voy borrando o bien ocultando esa zona de cola del vestido. Vamos a ir cambiando de pincel. Iremos variando el tamaño, el ángulo y como veis, poco a poco creamos ese efecto destructivo o de dispersión en el vestido para luego colocarle las salpicaduras por encima. Como veis, esto es siempre igual, así que la parte que falta voy a pasarla a cámara rápida y luego colocaremos las salpicaduras. Como os he comentado antes, la capa de color sólido, esta capa azulada, me estorbaba, así que ahora la estoy volviendo a hacer visible y tengo que modificarla, porque como veis está dándole color a zonas en las que el vestido ya no existe, porque he creado ese efecto de dispersión. Así que simplemente estáis viendo cómo lo estoy retocando, lo estoy pasando a cámara rápida, porque bueno, es una tontería, es muy facilito, simplemente es ocultar esa zona azulada en donde el vestido ya no existe. Una vez solucionado este pequeño fallo mío, vamos a empezar a colocar las salpicaduras. Creamos una capa nueva, podéis renombrarla como salpicaduras o podéis ponerle un color, por ejemplo yo le pondré un color verde para identificarlas en todo momento. También podéis meter las capas de salpicaduras en un grupo con control G y renombrar el grupo a salpicaduras. Y las salpicaduras podéis hacerlas todas en la misma capa, en diferentes capas. Eso ya depende un poco de vuestra organización. Con color blanco nos vamos a los pinceles que os he dejado de salpicaduras, los mismos que acabamos de utilizar ahora. Y simplemente con muchísima paciencia vamos a ir colocando las salpicaduras con una opacidad al 100%, porque si no, no se van a notar apenas, siguiendo un poco las formas del vestido. Para eso nos vamos a ayudar nuevamente de la ventana de pincel. Vamos a ir cambiando el ángulo, el tamaño,
Lo podemos voltear en X, en Y. Y con mucha calma, como digo, poco a poco vamos a ir ajustando estos pinceles de salpicaduras a las formas del vestido. Ahí, por ejemplo, estoy colocando uno en esa curva del vestido. Esto es algo que también os voy a pasar a cámara rápida porque, como veis, no tiene mayor complicación. Simplemente requiere de mucha paciencia para ir colocando las diferentes salpicaduras en todo el vestido, en la zona que acabamos de ocultar en el paso anterior. La cantidad de capas dependerá de la cantidad de salpicaduras que le añadáis al vestido. Yo, por ejemplo, he ido combinando algunas porque si no se me hacían demasiadas capas. Y como estáis apreciando, poco a poco vamos cubriendo toda esa zona. Insisto, es muy importante que sigáis la forma del vestido y que todas las salpicaduras vayan un poco en la misma dirección. Yo las estoy poniendo hacia la zona izquierda, como veis. Bueno, pues ahí os lo dejo y me reúno de nuevo con vosotros para seguir con el siguiente paso, que sería el cabello. Una vez que tenemos todas nuestras salpicaduras en un grupo, vamos a archivo abrir y vamos a abrir los stocks que os he dejado de cabello. Para esto podéis utilizar estos stocks o pinceles. Estos de aquí que os he dejado. Yo, por ejemplo, voy a utilizar los stocks. Cogeré uno de estos de aquí del borde, lo selecciono, me lo llevo a mi trabajo. Esto estáis cansados de verlo en otros tutoriales míos, así que probablemente os lo pase también a cámara rápida. Simplemente vamos a ir redimensionando y transformando los stocks de cabello. Ahí lo estoy haciendo más pequeño, lo podemos rotar. Y para cambiarle el color, por ejemplo, podemos utilizar tono saturación. Con control U abrimos tono saturación. Y aquí pues simplemente le podemos pinchar en colorear, le vamos a subir la saturación, le vamos a subir un poquito la luminosidad y luego ya podemos cambiarle el tono al que nosotros queramos. Yo le pondré una tonalidad azulada. Este paso lo podéis repetir con cada uno de los stocks de cabello que coloquéis, o bien, para ahorrarnos trabajo, ir duplicando con control J el stock de cabello que manipulamos ahora mismo, que es lo que yo acabo de hacer. Y luego con control T lo volteamos, lo rotamos, bueno, ya sabéis, ¿no? Como os digo, esto lo voy a pasar a cámara rápida porque es algo súper sencillo y estáis hartos de verlo en otros tutoriales. Se me olvidaba comentaros que en los materiales os dejaré también unos pinceles que sirven para dibujar cabello, son estos que estáis viendo aquí. Es más fácil hacerlo si tenéis una tableta gráfica, pero bueno, igualmente con el ratón lo podemos intentar. Y como veis, esto sirve para crear distintos efectos de mechón de cabello. Ahí vais probando los diferentes pinceles, los hay para dibujar mechones más gorditos, para dibujar pelito a pelito. Bueno, ahí como podéis ver, con el pincel seleccionado pulso la tecla Alt y con esto voy tomando las muestras de color. También puedo cambiarlas aquí en el selector. Simplemente voy creando el efecto de cabello. Esto es dibujar cabello, no tiene más ciencia. Podéis intentarlo, probar, a ver si os resulta, y si no, pues no pasa nada. Volvéis a los stocks de cabello, seleccionáis el que os interese y repetís el paso mencionado anteriormente.
Bueno, pues una vez que ya tenemos todas las capas de nuestro cabello, las podemos seleccionar todas y con control E combinarlas en una sola capa y renombrarlo a cabello. O si no, si queréis, podéis dejar las capas por separado y meterlas en un grupo. Entonces simplemente las seleccionaríamos todas y con control G las metemos en un grupo y este grupo lo renombramos a cabello. Podéis ponerlo de un color, por ejemplo yo lo pondré azul. Y vamos ahora a colocar el efecto de salpicaduras en el cabello. Eso también lo voy a pasar a cámara rápida porque ya digo, es exactamente lo mismo que hemos hecho sobre el vestido, lo vamos a hacer ahora sobre el cabello. Tratad de que todas las salpicaduras vayan en la misma dirección, que sigan más o menos la forma de los mechones de cabello, y nos vamos a ayudar la ventana de pincel para ir variando el ángulo, el tamaño, etcétera. Una vez que ya tengamos todas las salpicaduras del cabello, nos vamos a situar ahora aquí en el grupo del cabello y desde los iconos de aquí abajo vamos a añadir una capa de ajuste de degradado. El degradado será este segundo, que es de color frontal a transparente. Como veis, yo el color frontal tengo un azul, si no lo tenéis pues lo seleccionáis. El ángulo, como veis, es de 90 grados y esta capa la vamos a poner en modo de subexponer color y con una opacidad en torno a un 40%. Bueno, esto un poco a vuestro gusto, dependiendo de lo oscuro o contrastado que queráis vuestro trabajo. Nos situamos ahora por debajo del grupo de la chica, creamos una capa y vamos a empezar a crear iluminaciones. Vamos a crear un destello por detrás de nuestra chica en color blanco como frontal. Seleccionamos un pincel, que será este primero, de borde difuso, dureza 0. Lo hacemos más grande y más o menos por ahí, por detrás de la chica, hacemos un clic y ahí tenemos nuestro destello. Lo podemos recolocar si queréis. Y esta capa la vamos a poner en modo superponer. Como veis, quedan estas iluminaciones preciosas. Vamos a renombrar esta capa a destello. Y también podemos ponerla de un color, por ejemplo amarillo, para poder identificar todas nuestras iluminaciones entre todas las capas de nuestro trabajo. Nos situamos ahora por debajo de la capa de ajuste o por encima del grupo de cabello y ahí vamos a crear otra capa que también vamos a renombrar como destello o destello 2. Este destello irá por encima. Vamos a seleccionar ahora una tonalidad azul, un color azul, y vamos a crear en esa zona de donde está la cara de la chica, por encima de donde hemos puesto el otro destello, ponemos un nuevo destello, hacemos clic y este lo vamos a poner en modo de fusión luz suave. Lo podéis recolocar si queréis y ya lo tendríamos. Nos vamos a situar ahora en nuestra capa de ajuste y desde los iconos de aquí abajo vamos a crear una nueva capa de ajuste. En este caso va a ser un filtro de fotografía. Aquí vamos a elegir uno de los filtros de fotografía que sean de colores fríos. Pueden ser uno de estos filtros fríos, pueden ser un filtro azul, azul oscuro, incluso el submarino. Bueno, yo voy a elegir el filtro frío 82, que como veis le da unas iluminaciones increíbles. Lo podéis dejar así o jugar con la densidad, con la opacidad. Podemos aprovechar la máscara de capa que se nos crea con este filtro para enmascarar ciertas zonas. Y por ejemplo, lo que me interesa es el efecto que este filtro me da en la zona de las iluminaciones. Entonces enmascaro aquellas partes que no me interese. Una vez que lo tengo, nos vamos ahora a los iconos de aquí abajo y vamos a crear otro filtro de fotografía. En este caso va a ser un filtro de fotografía submarino. Este filtro
voy a ajustar la densidad a mi gusto, le podéis dar más, menos, tampoco le deis demasiado porque si no, como veis, empieza a dar fallos y nos da un efecto feo. Entonces ajustamos la densidad a nuestro gusto. Lo voy a poner en modo de color. Vamos ahora a los iconos de aquí abajo y vamos a añadir una capa de degradado. Este degradado va a ser de azul a transparente. Y aquí en el ángulo le vamos a poner 0 grados. Le damos en OK. Y vamos a poner esta capa en modo fusión luz suave. Esto sirve para aclarar un poco esa zona de las salpicaduras que me ha quedado un poquito oscura. Voy a duplicar este ajuste con control J. Hago doble clic aquí en el cuadradito y simplemente haciendo clic en el degradado voy a cambiarle este tono azul por blanco. Le doy en OK. El ángulo también va a ser de 0 grados y con esto logro todavía aclarar más esa parte izquierda. Puedo regularle la opacidad a mi gusto y como veis yo creo que así queda más bonito. Podéis mover el grupo de las salpicaduras a la zona superior si queréis que permanezcan más blanquitas, o podéis dejar que los ajustes les afecten, eso ya depende un poco de vuestro gusto. Nos vamos a situar ahora en el último ajuste que hemos creado. Vamos a combinar todas nuestras capas con ayuda de control Alt, Shift y E. Si esto no os funcionase, que a veces alguien me dice que no le funciona, podéis seleccionar todas las capas y grupos que tenéis y meterlos en un grupo. O directamente duplicarlas tal cual las tenéis y con control G o con control E combinarlas y obtendríamos exactamente el mismo efecto que el atajo de control Shift Alt y E. Vamos a darle ahora un enfoque a nuestra zona de salpicaduras. Para ello vamos a aplicar el filtro de paso alto. Así que nos vamos a ir a filtro, otro, paso alto. Aquí le vamos a dar un radio que dependerá un poco de vuestras necesidades, de vuestro gusto. Yo lo que quiero es que se note la zona de salpicaduras de agua. Una vez que lo tengamos le damos en OK. Y vamos a probar con cualquiera de estos modos de fusión, superponer, luz suave, luz intensa. Todo dependerá un poco de si queréis que se note más o menos el enfoque de las salpicaduras. Yo por ejemplo lo voy a dejar en modo de luz intensa porque es el efecto que más me gusta para las salpicaduras, pero como queda demasiado exagerado voy a crear una máscara de capa. La voy a crear invertida con alt y clic sobre el icono de máscara de capa y ahora con un pincel en color blanco con opacidades bajitas vamos a ir pasando el pincel por la zona de las salpicaduras para lograr ese enfoque que os comentaba. Lo pasaremos también por la zona del cabello y la zona de las salpicaduras del cabello y si queréis un poco por esta zona del vestido. Vamos a crear ahora una nueva capa, la vamos a renombrar a lluvia y con unos pinceles que os he dejado, que son pinceles de lluvia, son estos de aquí, vamos a crear el efecto de lluvia. Deciros que esto lo podéis haber hecho en el paso anterior, antes de haber aplicado el paso alto, para que la lluvia también quede enfocada. En mi caso no lo quería así, por eso lo estoy haciendo ahora. Y estos pinceles son súper fáciles de utilizar porque ya vienen configurados para crear el efecto de lluvia. Yo simplemente le estoy variando el ángulo, como veis, para que la lluvia caiga perpendicularmente. Y simplemente pintamos con estos pinceles. Le voy a dejar este efecto básicamente en la zona de la mitad hacia la izquierda, es decir, la zona donde están las salpicaduras de agua, como estáis viendo ahí. A continuación vamos a crear una capa nueva y vamos a crear un marco. Nos vamos a la herramienta de marco rectangular, vamos a hacer una selección pues más o menos así. Nos vamos a ir ahora a selección invertir y selección modificar desvanecer. Aquí vamos a darle un radio de 50 píxeles más o menos y ahora con el bote de pintura podemos
pulsar la tecla Alt para hacer una muestra de color de estos colores azules del fondo o elegir un tono a nuestro gusto, y con el bote de pintura rellenamos esta selección, creando este efecto de marco. Nos vamos ahora a crear iluminaciones con curvas. Esto ya lo habéis visto en otros tutoriales, así que nos vamos a los iconos de aquí abajo, creamos una capa de curvas y esta primera capa de curvas la vamos a bajar porque va a ser la curva de las sombras. La bajáis un poco a vuestro gusto. Nos situamos ahora sobre la máscara de capa y con control I la vamos a invertir. Y ahora simplemente con un pincel, este primero, en color blanco como frontal, vamos a ir pasando el pincel con una opacidad bajita por aquellas zonas que nosotros queramos intensificar la sombra. Yo, por ejemplo, la pasaré por estas arrugas del vestido o estas sombras del vestido. Y como ya he comentado en otros tutoriales en los que empleo esta técnica, se requiere paciencia. Cuanta más paciencia y más detalle le deis, mejor va a ser el resultado. Y con esto obtenemos un efecto de volumen en nuestro trabajo. También lo podéis pasar por el cabello con los pinceles que os he dejado de crear cabellos. Y poco a poco os lo voy a pasar en cámara rápida. Vamos creando ese efecto de las curvas en todas las zonas sombreadas de nuestra imagen. Cuando ya lo tengamos, vamos a hacer ahora exactamente lo mismo, pero creando una capa de curvas desde los iconos de aquí abajo. En este caso vamos a subir la curva porque va a ser la curva de las iluminaciones. La técnica es exactamente la misma. Sobre la máscara de capa la vamos a invertir con control I y con un pincel en color blanco como frontal y opacidades bajitas vamos a pasar el pincel por todas aquellas zonas que queramos iluminar. Voy a combinar en un grupo la capa de las curvas con control G y ahí podéis ver un poco el antes y después de haber aplicado esta técnica. Como veis, nuestra imagen toma más volumen. A continuación vamos a crear una capa nueva que vamos a renombrar como D y B porque va a ser la capa donde apliquemos la técnica de Dodge and Burn. Vamos a rellenar esta capa con edición rellenar en un color 50% gris. Y esta capa la vamos a poner en modo superponer o luz suave dependiendo un poco de lo intenso que queráis que se vea el efecto. Superponer es más intenso que luz suave, yo lo dejaré en superponer. Y la técnica, como he explicado en otras ocasiones, consiste en utilizar la herramienta de pincel con color negro para las sombras y con color blanco para las iluminaciones. Voy a empezar por las sombras. Con color negro bajamos la opacidad del pincel bastante y vamos a pasarlo por aquellas zonas donde tengamos sombras, que estén sombreadas, para intensificarlas un poquito más. Esta técnica, al igual que la anterior, sirve para darle volumen a la imagen, para intensificar sombras e iluminaciones, y la verdad es que se nota la diferencia. Igualmente os la voy a pasar a cámara rápida porque ya la he explicado, la habéis visto en otros tutoriales y no tiene mayor complicación.
A continuación vamos a terminar de darle el toque final a nuestro diseño utilizando plugins o filtros adicionales. Esto no es necesario que lo apliquéis, si no los tenéis no pasa nada porque no los apliquéis, pero pues ayudan a darle un pequeño toque a nuestro trabajo final. Vamos a empezar por combinar todas las capas anteriores de nuestro trabajo en una sola capa. Para ello vamos a pulsar la combinación de Control Alt Shift y E. Y nos vamos a ir ahora a Filtro, Topaz Labs y utilizaré el Topaz Adjust 5. Si tenéis el Adjust 4, que sepáis que igualmente os puede servir, porque aquí en Effects vamos a seleccionar la colección de Adjust 4 Presets. Y aquí entre todas las opciones que nos da, podéis ir probando, pero yo me voy a ir a una que dice Portrait Drama. Este efecto, desde mi punto de vista, lo que hace es crear como una especie de dodge and burn. Si nosotros no hubiésemos aplicado las capas de curvas y las capas de dodge and burn, este efecto del filtro nos lo crearía. En este caso lo que está haciendo es intensificando un poquito o potenciando un poquito más el efecto que ya nosotros hemos creado con estas técnicas que hemos utilizado. Mi consejo es que aquí en los ajustes vayáis probando las diferentes opciones que os da. Por ejemplo, si creéis que está muy fuerte, ahí le podéis bajar la fuerza. Le podéis bajar también el enfoque. Luego, por ejemplo, en color podéis bajarle un poquito de saturación si os gusta menos saturada la imagen. Luego aquí en ajustes locales es lo que os comentaba antes, que como veis, pues este efecto en concreto sirve para controlar el dodge y el burn. Entonces simplemente si seleccionamos dodge, vamos a aplicar el efecto de sobreexponer, y si seleccionamos burn vamos a aplicar el efecto de subexponer. Entonces bueno, ahí podéis ir probando. Y en los reguladores ir manejando los parámetros si queréis que se note más el efecto de dodge o si queréis que se note más el efecto de burn. Insisto que desde mi punto de vista el filtro lo que hace es centrarse en las iluminaciones para controlar el dodge y en las sombras para controlar el burn. Aquí abajo, como veis, podemos ver una pequeña máscara donde se nos muestra pues el efecto que nosotros hemos realizado de Dodge and Burn con este filtro. Y luego pues como veis tenemos todavía más parámetros para manejar. Si tenéis paciencia y tiempo podéis ir probando. Veis, incluso tiene una opción de viñeteado que yo no la voy a utilizar porque bueno, nosotros ya hemos creado nuestro propio marco de forma manual. Pero que sepáis que aquí este filtro también nos da esa opción. Una vez que ya lo tengamos de nuestro gusto, le vamos a dar en OK y se nos va a aplicar a nuestra imagen. Lo que voy a hacer a continuación es crear una máscara de capa invertida sobre esta capa del efecto del filtro con Alt y clic sobre el icono de máscara de capa. Y ahora con el pincel en color blanco como frontal lo voy a ir pasando por aquellas zonas que a mí me interese desvelar el efecto del filtro. En este caso va a ser la zona de las salpicaduras de agua y un poco la zona del vestido de la chica. El fondo no me interesa tanto.
Vosotros si queréis lo podéis dejar tal cual o enmascararlo como yo. Y así nos va a quedar. A continuación vamos a combinar de nuevo todas las capas de nuestro trabajo con Control Shift Alt y E y vamos a aplicar otro filtro. En este caso aplicaremos uno de los filtros de Nik Software, que es el HDRFX Pro. Los que tengáis el Pro 2 me parece que no trae la misma galería de filtros. Y del HDRFX Pro vamos a buscar entre todas las opciones que nos trae unos filtros monocromáticos. Vais probando cuál de ellos os gusta más, el efecto que da. Y yo, por ejemplo, me voy a quedar con el segundo. Porque me interesa el efecto que da en la zona de atrás de las iluminaciones y en las salpicaduras. Aquí en los parámetros podemos ir manejándolos a nuestro gusto, por ejemplo la exposición, el contraste, bueno. Una vez que lo tengáis, le dais en aceptar y se os va a aplicar el filtro. Este filtro lo vamos a poner en modo trama. Le podéis bajar la opacidad y si no, desde los iconos de aquí abajo, Alt y clic sobre icono de máscara de capa para crear una máscara de capa invertida. Y vamos a hacer pues lo mismo que hemos hecho con el efecto del filtro anterior. Lo vamos a desvelar en aquellas zonas que nos interese. En mi caso va a ser la zona de las salpicaduras, que como veis le da bastante mayor luminosidad, y un poquito en estas iluminaciones de atrás. Ahí lo veis. Y si queréis un poco por las iluminaciones del vestido. Otra opción es, por ejemplo, deshabilitando la máscara de capa y usando modos de fusión. Por ejemplo, en modo luz suave, manejando la opacidad de la capa, logramos también unos efectos muy bonitos. De todas formas, podéis ir probando y como más os guste. Por último, vamos a añadir una capa de texto. La fuente será Magnolia, os la dejaré en los materiales. Vamos a escribir agua, lo colocamos por aquí y le vamos a aplicar un estilo de capa que será una sombra paralela, que vamos a cambiarle el color de la sombra a un tono azulado o grisáceo para que no sea tan fuerte. Y como veis, este es el trabajo. Hemos pasado de este stock de nuestra chica a esta preciosa composición inspirada en el elemento de agua. Hasta aquí el tutorial, espero que os haya gustado. Al final ha quedado más cortito de lo que yo pensaba, con lo cual me alegro mucho. Es la ventaja de la edición, que nos permite poner ciertas partes a cámara rápida. Aún así, espero que os sirva. Si tenéis alguna duda podéis dejármela en un comentario. Me encantaría ver vuestro resultado en el grupo de Facebook de PS Tutoriales. Y yo me despido hasta un próximo vídeo. Besitos.